Bueno, buenas noches, de vuelta con el mismo Vaticanal y vamos a tratar de llegar a esta charla, la cuarta charla que estábamos haciendo sobre las reflexiones entre el construir, el habitar y ese modelo en la imagen de Goya sobre el fin de la razón y cómo podemos hacer para que el fin de la razón no produzca monstruos, sino que produzca una relación con una ciudad mejor, con un construir mejor, con una vida en armonía. Eh, Esta idea del buen vivir es algo que es la búsqueda de toda la arquitectura y es la búsqueda de toda la construcción, supuestamente. Eh, Hasta acá llevamos la reflexión sobre la idea del habitar, de cómo llegamos hasta 1950, como hasta mediados del siglo pasado, y hicimos las referencias entre la forma de habitar de Heidegger y la forma de habitar de lo que proponía el movimiento moderno, y nosotros tratamos de encontrar una mirada que enlace eh, que enlace esa búsqueda de la armonía entre lo natural y, eh, y, el, y la racionalidad de un modelo más justo. Eh, Ahora, en ese mismo contexto, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, otro personaje muy interesante que construyó la historia fue Winston Churchill, ¿no? Y Churchill dijo, como primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, decía que nosotros damos forma a los edificios y después los edificios nos conforman a nosotros. Y esto es una gran verdad que siempre tenemos que revisar. Así como por un poquito después otro arquitecto maravilloso, Luis Kahn, decía que la arquitectura es alcanzar la verdad, o es el alcance de la verdad. Y anteriormente Le Corbusier hablaba de que la casa tendría que ser como un estuche de la vida y que tendría que ser una máquina de la felicidad, ya como la versión mecanicista y el logro por el objeto y por la técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar esa verdad sin la desvirtuación de la técnica? ¿Cómo encontrar esa verdad en la casa, en el cuerpo y en la ciudad? Es todo un tema a recrear en el tiempo y en la armonía de la naturaleza, por eso hacíamos tanto hincapié en los elementos. Ahora, ¿qué nos pasa en la ciudad cuando estamos hacinados o estamos confinados, ¿no? Esa sería la gran reflexión. Ahora, la palabra hacinados viene de una raíz latina que es fácil, lo mismo que fascismo, que es como el manojo que sostiene voy a agarrar los lápices, como el manojo de espigas, como el manojo de los fideos. Eh, y ese manojo, esa falta de espacio que hay en el estrujar, en la estrechez, es lo que vulnera la falta de espacio, ¿no? Y es lo que vulnera la dignidad. A veces no es tan importante la cantidad de metros cuadrados, que sí es importante, cuanto más chiquitos son los espacios, más ahogados nos vamos a sentir, sino lo que es más importante es la relación de los metros cúbicos, lo que es más importante es la ventilación que tienen los espacios, es la perspectiva que uno pueda tener del horizonte, que uno pueda ver el cielo, que uno pueda ver el paisaje, que uno pueda tener verde próximamente. De hecho, uno de los parámetros es la cantidad de metros cuadrados que tiene, de metros cuadrados verdes, o la posibilidad de tocar la tierra, o de la cantidad de plazas y la cantidad de espacio para recrear la vista, para que uno no sienta ese hacinamiento y esa sensación de ahogo. Entonces, ahora esa sensación de ahogo es un tema
que es el producto de toda una relación que tenemos con la tierra, de esa idea que Heidegger decía de apropiarnos faltándole el respeto, ¿no? Esa utilidad de la técnica donde el único criterio era el consumo irrefrenable, ¿no? Una suerte de utilidad sin orden, una utilidad inarmónica que va contra nosotros mismos, y que eso es la base del capitalismo. Fundamentalmente esta crisis que vivimos ahora eh, tiende, tiende a ese tema, a la especulación, el hombre que especula y a costa de su propia razón, ¿no? Es el hombre como lobo del hombre. Y esa idea, lo mismo sucede en el habitar. El habitar se malversa detrás de la función. Y nosotros hicimos como un grafiquito acá que tendríamos que pensar en un otro habitar, un habitar que está separando en la condición del vivir la función en propia de los ritos, de los escenarios de la vivienda, ¿no? En comer, en dormir, el lugar para soñar, el lugar para amar y el lugar para higienizar. Pero la casa debería contener la casa, y la ciudad deberían contener muchas otras funciones que tienen que ver no solo con el habitar, sino que tienen que ver con el sentir, con el pensar y con el hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto queda excluido? Cuando el mercado excluye el lugar del sentir, que es el lugar del cuidar, excluye el templo, el teatro, el hospital, la cárcel, la plaza, que son los lugares para orar, para curar, para penar. Bueno, también la cárcel, ¿no? A veces la casa se convierte cuando estamos tan hacinados en una cárcel o en un lugar de reclusión. ¿Qué pasa con el lugar de pensar, con el lugar de idear, que está contenido en la biblioteca, en el estudio, en la escuela, el lugar para ver, para hacer, para aprender? ¿Y qué pasa con el hacer, ¿no? Cuando debe ser el lugar de la producción, y ahí la casa o la ciudad, ¿no? Deberían transformarse en cocina, en taller, en cultivo. Y de ahí deriva lo casero, lo artesano, lo del cultivar. Funciones que separan todo lo del vivir en un sesgo, en un recorte. Cada vez que recortamos, a veces lo hacemos con ese criterio tan utilitario y tan despojado de verdad, ¿no? Bueno, esa idea de eficiencia es la que nosotros tenemos que cambiar. Esa idea de la rentabilidad del metro cuadrado exclusivamente, sino pensar en un criterio más amplio. Ahora, mostramos ahí en los adjuntos unos modelos de planta que solo se veían sí, valga la redundancia, en plantas, donde lo único que se observaba era cómo meter el mobiliario para que funcionen de la forma más eficiente, como si fuera un modelo, un sellito casi. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de generar, una formación para que el consumo y la especulación no nos doblegue el pensar. Y hablando de no doblegar el pensar, tendríamos que revisar el tema de también qué es confinar, ¿no? Es limitar, es obligar a alguien a residir en un lugar, es recluirnos. También es como la pena máxima para algunos, que puede ser la cárcel, o anteriormente era el destierro. Y ahí es cuando a veces al estar confinados perdemos el carácter espiritual, ¿no? que queda cercenado, que queda ocluido por el capitalismo y por esta idea de producir a costa de nuestro propio interés, ¿no? Yo creo que la condición de esta pandemia que se expande un poco por el aire tiende a revisar nuestra condición de animales. Digo animales en tanto lo que está vulnerado es lo que inhalamos, ¿no? Es la naturaleza que
que nosotros encarnamos en nuestra ánima a través de la inspiración. Y una inspiración que tenemos no sé, el año pasado se quemaron parte del Amazonas y no dijimos nada. Hace 30 años que la Argentina produce sus alimentos en base a los agroquímicos y a la contaminación del suelo y las aguas. Y bueno, es todo un sistema descuidando a la naturaleza, y esto lo estamos pagando, esta idea de la naturaleza mancillada. Y es algo que es una buena oportunidad para pensar y para repensar la educación. ¿Cómo tenemos que pensar una vivienda, una casa, una forma de habitar en armonía con la naturaleza? Bueno, ahora, para revisar la armonía con la naturaleza, nos gustaría pensar la armonía que tiene que tener la casa con la ciudad y con el cosmos. Y me gustaría transmitir como algunas ideas en relación con la ciudad. Les voy a dar 5 definiciones que encontré por ahí, que no son las más habituales, pero que nos parecen importantes de pensarlas. Y de pensarlas cada uno en la ciudad de la memoria que cada uno tiene, que es la ciudad que vivimos. Una es, la ciudad es el lugar donde se refunda el cosmos, ¿no? Como una traslación entre el cielo y la tierra. Otro es una frase de Roland Barthes, que era un escritor, un semiólogo, donde la ciudad es el lugar del lenguaje. La ciudad es lenguaje, ante todo. Otra, que la ciudad es ley, es civitas, es muralla, es lo que separa al ciudadano del bárbaro. Es el límite. Para nosotros, en nuestra iconografía de la ciudad portuaria, era el primer límite es el cordón del Riachuelo y la General Paz, ¿no? Lo que separa la ciudad de la barbarie en algún sentido, en el sentido más sarmientiano, digamos, y de una ciudad que tiene más servicio, que tiene más ley, que tiene más urbanidad que la otra ciudad que está más descuidada, y que habría que trabajar para que eso no suceda. Otro criterio, si es que hablamos de civilidad, y si es que hablamos de progreso y de inclusión, y si hablamos de encontrar un equilibrio y una armonía y una justicia. Otro criterio que nos interesa, un cuarto criterio, que sería el concepto de la ciudad como laberinto. Es una idea que manejaba Walter Benjamin, que era un escritor y un filósofo alemán. Walter Benjamin decía que la ciudad es la realización del laberinto del flâneur. El flâneur es la persona que divaga, el que callejea, en francés. Era típico de París, de perderse por las calles de París. Y la ciudad es eso, el lugar donde perdernos en la marea humana, donde perdernos de ser conocidos o reconocidos por otro. Distinto pasa en una aldea, en un pueblito, donde todo el mundo te conoce y te saluda. En la ciudad somos tantos que nos podemos perder en ese laberinto. Y en el laberinto de la multitud, en el laberinto de la densidad. Y la otra es un concepto que manejan dos filósofos en el campo de la psicología, Deleuze y Guattari, que hablan de que la ciudad es flujo, es entrada, es salida, es ruta. Y con esas 5 ideas podríamos construir un modelo pentatónico y pensar nosotros, o pentagonal, en cómo nos resuena cada uno de nosotros. Yo iba a hacer el ejercicio de mi parte a ver en qué nos resuena a cada uno de nosotros para pensarnos en la ciudad. Y ustedes lo pueden hacer desde la perspectiva que tengan de la ciudad que habitamos, ¿no? Y cada uno tiene una ciudad en la memoria. La primera, la relación con el cosmos, a mí me refiere a las plazas
a ver la copa de los árboles, a ver el cielo. Bueno, en el mes de mayo, o la Plaza de Mayo, o los 24 de marzo, ir a la plaza, o también la relación con los límites, que es una relación con el cosmos, ver un atardecer o ver el alba sobre el río, esa relación donde el agua, el cielo y el sol se mezclan, es algo sumamente importante en el desahogo, en la perspectiva del devenir. Una ciudad que le da, o que mucho tiempo le dio la espalda al río, como la nuestra. El otro punto para revisar sería el lenguaje. La ciudad como el lugar del lenguaje y qué extrañamos en esta situación de confinamiento, en esta situación de no podernos expresar. Yo extraño mucho la imposibilidad de ir a un bar. De ir a un bar para leer, para desconectarme del tiempo, para encontrarme con la lectura, con la reflexión, con la palabra y también compartir una charla con un amigo o amigos. El café, la amistad, es algo que hoy siento vulnerado a partir de este confinamiento. Después, ¿qué pasa con la ley? Bueno, que sería la ciudad como condición de ley, como separación entre la ciudadanía y la barbarie, y muchas veces revisar la condición del desajuste que hay entre el conurbano y la ciudad. Digo, desajuste en cuanto a seguridad, desajuste en cuanto a precios, desajuste en la gente que vive en ciudades de dormitorio que tienen 2 horas para acceder a los beneficios de la centralidad. Y también relacioné una cosa que me pasa en mi experiencia personal de cómo disfruto la ciudad. A mí me encanta el tango, bailo el tango y extraño la ley que es propia de la liturgia, de todas las milongas, el abrazo, esa suspensión en el tiempo que genera el baile, ¿no? Para los que tienen esa posibilidad de disfrutar, eso es algo que el fluir de la música, una detención del tiempo, y eso es algo sumamente interesante desde la memoria de cada uno. Otros lo podrán evocar por otro lado. El cuarto esquema o la cuarta idea que les propuse charlar es sobre esta idea del laberinto del flaner. Bueno, a mí eso me encanta, perderme en la ciudad, salirme del ritmo de la locura y ponerme a caminar por caminar. También es como una forma de encontrarse con uno, de retrotraerse, de encontrarse con su propio cuerpo, de mirar a la multitud como bandadas, como sentarse en una esquina o en un umbral a ver la gente pasar, o sentarse en un bar, o mirar desde un balcón cómo pasa el tránsito, cómo pasa la gente corriendo, cómo pasa el tiempo. Una forma de matar el tiempo. Y yo creo que un poco lo mismo pasa con esta cosa de lo que veíamos como la relación del flujo, ¿no? Esta frase de Deleuze y Guattari que hablaban que la ciudad es eso, que flujo es interacción. Y lo que extrañamos de toda esa interacción de la ciudad, o lo que yo en particular extraño, es esa memoria, es esa noción de la distancia y del tiempo que nos acerca o nos revisa el sueño de la razón, ¿no? Me acuerdo ese tango de Laia Blasquez que decía: ahora sé que la distancia no es real y me descubro en cada punto cardinal. Bueno, eso es lo que nos incita a revisar la
la ciudad que tenemos nosotros en la memoria, la ciudad que nos cobija, la ciudad como una madre que nos contiene y la ciudad como una relación con el pasado y con el futuro que está en la memoria, que está en el anhelo, que está en el deseo. Así que bueno, hacia ese fin los invitamos a pensar un poco la ciudad y a revisar la función del habitar. Bueno, con eso cerramos un poco este momento de pensar confinados. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo y nos seguiremos manteniendo en contacto hasta que empecemos presencialmente y nos conozcamos. Bueno, un gusto. Hasta la próxima.